En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Este es el sermón del cuarto domingo de Cuaresma. Y el Evangelio es Juan capítulo 6, versículo 1 al 15. Y el tema del sermón es: Cristo torna posible lo imposible. De las historias del Nuevo Testamento, la alimentación de los 5.000 es sin duda una de las más impresionantes. Jesús dio de comer a 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, con apenas 5 panes y 2 pescaditos. Lo que a primera vista parecía imposible para el ser humano, resultó ser posible para Jesús. Lo que era imposible para Felipe, fue posible para Cristo. Así que en este día el Evangelio nos relata de cuando lo imposible se torna posible. El apóstol Felipe había sido llamado por Jesús cuando éste le dijo: sígueme, en Juan 1:43. Y como apóstol de Cristo, hoy su Señor y Maestro le presenta una prueba de fe. En Juan 6, versículos 5 al 6 dice: Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Esto decía para probarle. En otras versiones también se traduce como tentación, pero ese no es el sentido aquí. Es decir, no es una tentación de Jesús para que Felipe se desespere o se angustie al punto de perder la fe. Todo lo contrario, Cristo aquí prueba la fe de Felipe a fin de fortalecer su fe, no en su capacidad humana de resolver una situación, sino para fortalecer la confianza de Felipe en la capacidad de Cristo de resolver una situación que solo Dios puede resolver. Cristo es Dios encarnado, quien abre puertas donde nadie más puede abrirla y cierra donde nadie más puede cerrar. Cristo mismo dice de sí mismo en el Apocalipsis 3:7: esto dice el Santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Así que Cristo desea fortalecer, a través de esta dificultad inesperada, la fe de su discípulo Felipe, para que al mismo tiempo Felipe deje de confiar en su propia capacidad humana de resolver situaciones, para que deje de confiar en su propia inteligencia y aprenda a confiar solo en Dios y en sus promesas. Esto mismo también enseña San Pablo a los cristianos de Corinto, en cuanto a su manera de predicar y de enseñarles a ellos, cuando escribe en 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 al 5: Hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, y a éste crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Solo Cristo torna posible lo imposible. Cristo quiere enseñar a Felipe eso mismo, que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En este tiempo de la cuarentena, en muchos países del mundo, por causa de lo que llaman la pandemia del coronavirus, y muchos de ustedes o de nosotros
que debemos permanecer en nuestras casas y hogares y que no podemos salir a realizar nuestras actividades del día a día normalmente, días en que debemos tomar los recaudos necesarios, tal como nos indican las autoridades del gobierno y del área de la salud, preguntémonos, ¿en quién tenemos puesta nuestra fe? ¿Qué sentimientos experimentamos frente a esta situación? ¿Qué nos está pasando por nuestra mente y corazón? ¿Se imaginan ustedes cuando Cristo le hizo la propuesta a Felipe de alimentar a toda esa multitud y eran como más de 5.000 personas? ¿Qué habrá sentido o pensado Felipe? ¿Qué habrá querido hacer? Porque Cristo le dice, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Y Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Juan 6, versículos 5 a 9. El Evangelio nos cuenta que Jesús ya sabía lo que había de hacer. Cristo torna posible lo imposible. Era Felipe quien no sabía del milagro que Cristo realizaría. Así también, querido hermano, por eso, cuando vengan las pruebas, no concluyas automáticamente que Dios te está castigando por un pecado. Ciertamente, confiesa y arrepiéntete de cualquier pecado que conozcas, pero también confía tu cuerpo y tu vida a Dios, que cumple sus propósitos en medio del sufrimiento. Sí, los justos sufren estrés, problemas, enfermedades, etc. Pero también recuerda que por medio de sus sufrimientos o de tus sufrimientos, Cristo obra su misericordia y su salvación. Como dice la carta de Santiago, en Santiago 1, versículos 2 y 3. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia. Así que si Dios envía una prueba imposible a nuestro humano entendimiento, inexplicable, lo que el catecismo llama tentación a lo bueno, lo que ustedes deben hacer no es desesperarse, sino al contrario, confiar en Dios y esperar en oración al que el Señor cumpla sus promesas de vida y salvación con respecto a sus hijos en Cristo Jesús. Dios ciertamente intervendrá y hará lo que a nuestro humano entender es imposible. Dios obrará una salida donde nosotros solo vemos ahora un pantano, un camino sin salida. Solamente debes confiar en su santa palabra y servirle con fidelidad en tu vocación. Como dice el Salmo 37, versículo 5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Ustedes son las ovejas de Cristo, el buen pastor. Tienen su palabra de vida eterna para perseverar firmes en la fe. Así que no huyan de la prueba, no renieguen de Dios, ni digan blasfemias contra su santo nombre. Al contrario, quédense cerca de Cristo y Él obrará por ustedes, porque solo Cristo torna posible lo imposible. Felipe no pudo alimentar a la multitud. Apenas pudo decirle a Jesús, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. 200 denarios es como medio año de salario, una cantidad muy importante. Felipe habla con Jesús y mide el problema en términos económicos. Piensa en el dinero que costaría alimentar a la multitud. Piensa cuánto cuesta alimentar a esa gente. Y nosotros también solemos pensar como Felipe.
y nos falta ver el problema desde la mirada de Dios, desde el punto de vista divino. Cuando Jesús mira a la multitud necesitada de pan, ve mucho más allá de lo económico. Ve su hambre y su sed de justicia, de amor, su hambre y su sed de aceptación, su hambre y su sed de perdón, de paz y de vida eterna. Lo que le interesa a Cristo es la salvación de las personas. Ve su alma y su corazón corrompido por el pecado. Ve sus corazones necesitados de la paz de Dios y de una cura de sus almas por medio de su perdón. Por eso ahora Jesús va a hacer un milagro impresionante, no para ser aplaudido por la gente, sino por el amor que les tiene a las personas. Y esa intervención misericordiosa de Cristo, lo interesante del Evangelio, es que la hará a través de un niño. Juan 6, versículo 8 al 10. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Este jovencito era un niño pobre, porque tenía 5 panes de cebada. Y en esa época, la cebada se usaba para alimentar al ganado, y además era el alimento de los pobres. Así que este niño pobre será el instrumento humano que Jesús utilizará. Esto nos enseña que Dios no hace diferencias entre las personas. También nos enseña que para Cristo los niños son los que tienen un lugar especial en el corazón de Dios. Además, Cristo hizo su milagro a través de la humilde ofrenda de un niño, sus 5 panes de cebada y sus 2 pescaditos. Y con esa ofrenda de amor, Él hizo uno de sus milagros más extraordinarios. Por eso en este día, también apartemos nuestras ofrendas para Cristo, en gratitud y acción de gracias. Jesús recibe la ofrenda que le damos y hace cosas preciosas. Ofrenda de tiempo, de alimentos, de una buena administración y de cuidado por los demás, de diaconías y también ofrendas en dinero. Por eso la ofrenda es parte de las cosas que la Iglesia hace y administra. Con las ofrendas de cada miembro de la Iglesia, somos de bendición para la obra de Cristo en el mundo, de que Él lleve su palabra y sacramentos a las multitudes a través de sus instrumentos humanos escogidos por Él. Lo que es poco para ti, en las manos de Jesús se convierte en mucho. En la Iglesia también seamos como ese niño, ofrendemos con fe para la misión de Dios. Y así Cristo torna posible lo imposible. Sigue diciendo el Evangelio un poco más. Juan 6, versículo 10 al 13. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues, y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Con estas palabras, el Evangelio enseña que no solamente es cuestión de dar. Cristo ciertamente obró el milagro, pero al sobrar comida, Cristo también mandó recoger los pedazos que sobraron. Así también los cristianos.
Estamos llamados a ser solidarios, generosos, serviciales con nuestros semejantes, en la completa certeza de que Cristo, a través de nuestro servicio y testimonio, está brindando amor, gracia y ayuda a nuestros semejantes. Pero eso no quiere decir que seamos irresponsables como cristianos, sino que estamos llamados también a ser ejemplos de buena administración, buenos mayordomos, para que no se pierda lo que sobra. Más en estos días, en donde en ciertos lugares el alimento empieza a faltar o ciertos insumos podrían escasear. No malgastes, no derroches, administra bien, a fin de que no te falte a ti o a tu familia. Y si te sobra, cuida bien para más adelante, para tener para ti y también para tener para compartir con quien necesita. Estos tiempos del coronavirus son buenos para que reflexionemos también sobre el estilo de vida que llevamos. ¿Cuán solidarios hemos sido? ¿Cuán buenos administradores fuimos? ¿Será que estábamos llevando una vida egoísta? ¿Fuimos unos derrochones? ¿Cómo nos veníamos administrando en casa? ¿Gastábamos en cosas superficiales? ¿Cómo estaba hasta ahora cuidando yo de mi salud en lo físico, pero también cuidando de mi vida espiritual? ¿Y la familia? ¿Qué valor le estaba dando yo hasta hoy a la comunicación en la familia? ¿No será esta la oportunidad que Cristo nos da para que, acercándonos a Él en oración y a su santa palabra, Él mismo obre el milagro en nuestra vida de que crezca la fe, la esperanza y el amor de Dios? Para pensar y charlar en familia. Finalmente, Juan capítulo 6, versículo 14 al 15. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Jesús no vino para ser un rey terrenal. De la misma manera, tampoco la iglesia está en esta tierra para ser un club social, un club donde todos tienen las mismas tradiciones y el mismo idioma. Cristo es rey, pero un rey que vino del cielo para asumir y sufrir por la humanidad caída en el pecado. Cristo es rey y salvador de los hombres, que vino a padecer en la cruz como sustituto del hombre, por su pecado, por su alejamiento y por su ignorancia de las cosas de Dios. Cristo vino a salvarnos, no de una pandemia, sino de algo que es mucho más doloroso y grave. Vino a salvarnos de nuestro alejamiento de Dios, del castigo que merecemos por no haber cumplido la voluntad de Dios. Eso es lo verdaderamente grave. El castigo que merece la humanidad por su alejamiento de Dios, que es la muerte eterna. Pero Cristo vino para salvarnos de este trágico destino que nos esperaba. Por eso Jesús, cuando lo quisieron convertir en un rey terrenal, no aceptó la propuesta, sino que se alejó a un monte él solo, hasta el tiempo propicio, donde nuestro rey sería crucificado el Viernes Santo. Así también esto nos enseña que nuestro lugar como iglesia hoy no es amoldarse al mundo, no es actualizar la iglesia al gusto y al placer del mundo, un mundo corrupto que no conoce de Dios. No ayornarse, sino permanecer firmes y fieles a Cristo y a su palabra eterna, porque Él es
y será siempre el mismo. Y así anunciar al mundo cuál es la voluntad de Dios y también sus benditas promesas de vida eterna. En esta prueba de fe que se nos presenta en estos días, demos ejemplo de paciencia y mantengámonos unidos como hermanos en la fe en Cristo Jesús, hasta que nuestro Señor venga por segunda vez. Porque el mismo que murió fue el que resucitó, y el que resucitó fue el que subió a los cielos, y el que subió a los cielos volverá para buscarnos para que estemos siempre con Él. Cristo torna posible lo imposible. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes para la vida eterna. Amén.